Ok. En esta, en esta primera parte vamos a estar viendo la planificación educativa. El material iniciaba comparando la tarea docente con el deporte de vuelo libre, porque requería preparación y práctica para poder desempeñarlo de manera eficiente. Mostraba también un cuadro comparativo donde nos decía y nos hablaba que todo ese proceso requería capacitación, que teníamos que conocer de leyes filosóficas, teníamos que tener un balance entre nuestros conocimientos y nuestros afectos para poder lidiar con las diferentes circunstancias que los estudiantes pueden estar trayendo de esa parte emocional. También habla que teníamos que cuidar nuestra propia condición física. De repente a mí me hacía como un llamado, ¿no? Que muchas veces estamos tan atareados que nos olvidamos también de todo este esfuerzo, que mucho más esa carga mental y que requiere que nos cuidemos, el dominar el propio cuerpo y el adquirir muchas veces después estaba esto de los materiales y sobre todo práctica. Práctica, 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 que al final es lo que nos va a ayudar a ser mejores cada día. Y aquí ya entramos en la etapa de la planificación. Entonces, esta presentación está dividida con las tres etapas. Entonces, aquí está como el desarrollo, luego vamos a hablar de la definición del modelo educativo, luego de la formación docente y la última etapa, programación y planificación didáctica. Bueno, ¿qué les parece si la primera parte, verdad, hace Guillermo, la segunda parte hace Mario y la tercera parte hace Alba? Como vos ya hiciste la presentación. Excelente. Está bien. Yo ¿Está puedo hacer bien, la primera Guillermo? etapa, profe. Señora, señor, perdón. Yo puedo hacer la primera etapa. Dale. Sí. Bueno, buenas noches, compañeros. Yo soy Guillermo y yo le voy a estar hablando del resumen que hice particularmente. El modelo educativo está dividido en tres etapas. La primera etapa, aunque existen muchos modelos educativos según Mario Kaplan, se sugiere que se agrupen en tres modelos fundamentales. ¿En qué consisten estos modelos fundamentales? En educación con énfasis a contenido, en educación con énfasis a los afectos y en educación con afecto en el proceso. En el primer énfasis habla que está basada en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra. O sea que la teoría para la práctica nosotros, como se venía desarrollando muchas técnicas, muchos instrumentos, entonces nosotros usamos esas técnicas, ese instrumento que se usaron muchos años ya, anteriores. Ese es lo que está basado en la transmisión de conocimientos y valores de una generación a otra. Después está la educación con énfasis en los afectos, que consiste esencialmente en moldear la conducta de las personas con un objetivo previamente establecido. O sea, por ejemplo, yo, profesor, pongo un objetivo. Ese objetivo es lo que yo busco para que mis alumnos puedan captar y puedan aprender. Por ejemplo, como la matemática es una ciencia exacta, entonces 2 más 2 es 4. Y la educación con énfasis en el proceso es lo que nosotros venimos haciendo etapa por etapa. O sea, la profesora nos da ciertas herramientas para que nosotros podamos para que nosotros podamos encaminarnos hacia el objetivo donde ella propuso. Por ejemplo, no se preocupa tanto en los contenidos ni en los afectos ni en términos de comportamiento, sino en la interacción de la dialéctica entre persona y su realidad, a fin de estructurar un currículo que debemos identificar lo que implica cada modelo educativo. Ese es mi resumen de la primera etapa. No sé si alguien... ¿Continúo yo? ¿Sí? Profesor, Las,
La segunda etapa es la de formación docente y aquí el autor lo que hace es dividir en dos principios y él habla de principios didácticos de educación superior. Menciona que es diferente para educación superior con niveles iniciales porque debemos alcanzar el fin de la materia para lo cual se está capacitando, mantener viva la luz del interés en la materia y en la carrera, y que este autor toma como referencia la propuesta que hace González, que define en dos principios a ser aplicados a nivel universitario. Y esto, no sé por qué, no sé si les pasó a ustedes, pero se repite mucho que a medida que estamos por terminar la materia, es como que la mochila nos cuesta más, necesitamos como una motivación extra para terminar la carrera, para tener el título de grado. Entonces, estos principios creo que ayudan a eso. El primer principio es el valor científico de los conocimientos y aquí recuerdo una anécdota. Yo había estudiado mecánica automotriz, soy técnico en mecánica automotriz, y en un momento dado el profesor había dicho, los mecánicos de antes le sacan el termostato, que es para medir la temperatura, porque tenía una experiencia práctica, no científica, y eso trasladaba a las personas, a los ayudantes dentro del taller mecánico. Si nosotros trasladásemos esto a una educación formal, obviamente allí la práctica se conjugaría con con un contenido o con una información científica. El valor científico de los conocimientos. Nosotros conocemos muchas personas que estudian, que enseñan, que son profesores universitarios, que tienen muchísima experiencia, pero le falta este principio básico. El docente debe estar actualizado con la realidad científica, practicar el aprendizaje analítico y reflexivo de la materia que el docente imparte. El nivel de experiencia que tiene el docente en su área es necesario, pero del mismo modo es importante provocar el interés en la materia, plasmar en clase la experiencia práctica con la teoría científica. Y luego el segundo principio, que es el aprendizaje activo, que es el hecho de buscar la excelencia, ser reflexivos y cómo preocuparnos de los contenidos y principalmente cómo formar en los estudiantes la capacidad de pensar para aplicar el aprendizaje en la solución de los problemas. Que los propios estudiantes busquen manera de resolver problemas, que no vayan memorizando y que eso al final no lo puedan llevar al campo práctico, a eso se refiere. Y algo muy importante que se menciona también en el escrito es que está en juego la vida futura de los profesionales que estamos formando en el futuro país. Y hace también esta analogía del vuelo a este hecho, que la educación sí tiene mucho que ver con esto, que ponemos en juego la vida, en este caso de los estudiantes. Hasta allí. Hay un elemento también que quiero compartir con ustedes, compañero, que a mí cuando comencé a leer y hacer el resumen, es la parte donde dice que el maestro debe preparar el acto docente, donde todos los días es necesario aprender para la vida y no para los exámenes. Muchas veces nosotros nos preparamos más para el examen antes que para aprender lo que nosotros nos va a servir toda la vida. Así es, compañero. Más me llamó la atención. Y es muy cierto, porque hablo por mí, no sé si los otros son así. Es por el mismo sistema evaluativo y estructural. Aquí está la última parte, lo va a hacer la compañera. Buenas tardes para todos. Yo voy a hablar un poquito de la planificación didáctica. Esta etapa tiene que ser congruente con las dos anteriores. El maestro necesita planificar su actividad docente con toda la flexibilidad posible para aprovechar situaciones contextuales que le permitan compartir una realidad con el estudiante.
pero además debe estimular la significación en los alumnos. En el momento de planificar, el docente debe saber quiénes son sus alumnos, los intereses de sus alumnos y sus aspiraciones, la edad del grupo, de qué carrera vienen, de dónde son. Todos estos elementos le permiten ayudar a definir el tipo de lenguaje, elementos de comunicación que se necesitan utilizar y los ejemplos que pueda aplicarse para lograr la significación del aprendizaje. También tener claro los objetivos que la institución, el departamento y la cátedra pretenden alcanzar, así como la función que su tarea docente va a tener para el logro de los mismos. Es necesario que conozca además la bibliografía más actualizada respecto a su tema, la más accesible para el estudiante, dependiendo de sus condiciones sociales, económicas y culturales. Indispensable también que se conozca a sí mismo y su realidad personal, sus fortalezas, debilidades, alcances y limitaciones, intereses y expectativas, razones por las que decidió ser docente para desarrollar su madurez personal suficientemente sólida. Continuando con los demás principios, la asimilación consciente de los conocimientos se refiere a la profunda comprensión de deducciones y generalizaciones junto al saber expresar correctamente los pensamientos mediante la palabra, la transformación de los conocimientos en convicciones y la capacidad de emplear por sí mismos esos conocimientos en las prácticas. La unidad de la teoría con la práctica. Una vez que el docente tenga claro la realidad del estudiante, del contenido y su propia realidad y se pueda responder dónde se encuentra ahora, el docente podrá conseguir estrategias de aprendizaje que aseguren el logro de este principio propuesto. El quinto principio es la integración de la enseñanza, que nos lleva a pensar que en la formación integral del estudiante, para que llegue a ser un profesional eficaz para la vida moderna, debe preverse una habilitación para el estudio racional, conocimientos seleccionados para el ejercicio de su profesión y las técnicas pertinentes propias de cada especialidad. Hasta ahí es el desarrollo de las 3 etapas, profe. Muchísimas gracias. Muy bien. A ver, ¿quién quiere aportar más a la exposición? Más que aportar, yo ahí quería como añadir algo a lo que estaba diciendo Guillermo con este tema de que estudiamos para los exámenes, y de repente no para la vida, y con todos estos temas también de cómo vamos evaluando, que yo he analizado un poco estas últimas semanas. Y también he pensado mucho, profe, en tu práctica, porque tengo muy mala memoria, pero creo que han sido como 2 veces nada más las que he usado como este formulario, y las otras anteriores siempre han sido como esto de crear nosotros mismos, esto de como un compendio de lo que hemos aprendido. Y me parecía como súper óptimo, porque más que memorizar conceptos, era cómo lo aplicamos. Por ejemplo, en el módulo pasado, cuando teníamos que hacer esta planificación, y estaba pensando mucho en cómo nosotros, como futuros profes, vamos a estar cambiando ese sistema de evaluación, donde, y cómo lo vamos a ver dentro de la universidad, cómo de verdad lo vamos a aplicar en la vida. No es solamente esa memorización y completar un test, sino que de verdad sirva para la sociedad y para nosotros mismos, porque realmente hasta hoy se sigue estudiando de esa manera, ¿no? Y no existe esa relación con la teoría y la práctica, y tengo que sacar un 5 o tengo que pasar la materia, y al final me quedo sin nada. Entonces, esas son como las cuestiones, y justo coincide con lo que estaba diciendo el compañero Guillermo y quería compartir. Así es. Creo que yo quiero aportar también algo. Sí.
Una parte que me pareció muy importante que estaba en la parte de planificación es el que el docente debe conocerse, debe saber sus falencias, debe saber los recursos que tiene, debe saber, darse cuenta qué tipo de docente es también. Eso es algo muy importante que considero rescatar del texto que se leyó. Sí. Profe, yo también quería agregar algo a lo que asumieron los compañeros. Me llamó mucho la atención el término universitarios del kinder. Es una realidad que para mí entender hasta hoy día se practican en las universidades, así como bien dijeron los compañeros, el pasar, el pasar de materia, el sacar un 5 y sin entender o comprender lo que se está enseñando. Eh, en el grado que el docente logre que los alumnos capten algo que le enriquezca como persona y como docente en sí, yo pienso que es un buen docente y es un trabajo que para mí que se está cumpliendo, pero de a cuenta gotas todavía. Eh, Hay mucho tiempo de ese tipo de enseñanza donde es solamente expositiva. Eso saqué de lo que leímos. Gracias, Nilsson. ¿Otra persona? Leti, ¿vos querés hablar? Profe, ahí con relación a lo que dijo Guillermo, ahora con los años yo me di cuenta de eso que él dice también, ¿verdad? Antes era pasar nomás. ¿De qué me servía tener una excelente calificación, pero realmente después a la hora de llevarlo a la práctica para la vida, uno no maneja realmente lo que debería manejar, porque uno cuando es profesional ya no puede decir no sé, tiene que saber, tiene que poder responder. Y en mi materia especialmente es muy compleja, ¿verdad? La economía es muy amplia y hay veces que me quedo un poco descolocado cuando no puedo explicar algo. Y después llevarlo un poco al contexto que es lo que pasa en nuestro país, ¿verdad? De que cuando dijo ahí Mario de que es para la vida de la persona y no solamente la vida de esa persona, sino para la vida del país. Tan malos ejemplos vemos, profe, hoy en día. Y este hecho de que la gente se haya levantado inclusive contra el gobierno. Imagínense esas prácticas pésimas de hacer faltar medicamentos al pueblo y aparte de eso, venderlo otra vez de manera privada. O sea que alguien le habrá enseñado, ¿verdad? Y por eso es que está haciendo lo mismo, ¿verdad? Es el momento en el que estamos en un lugar tan importante hoy en día en la que deberíamos, a mí me abre los ojos de cómo podemos llegar a cambiar, porque esto no se va a cambiar enseguida, va a tener que tener un proceso. Y parte de ese proceso creo que podemos llegar a hacer nosotros. Y agradezco mucho la visión que nos estás dando con la forma en la que nos estás enseñando. De hecho, el docente hoy en día, como dice el compañero, es un factor muy influyente, ya sea en forma positiva o negativa. Y como dice el compañero, capaz seamos la nueva era, nos estamos formando con valores. De hecho, que esos valores ya se fueron perdiendo con el transcurrir de los años. Y creo que tenemos una misión muy importante como futuros docentes y a la vez como ciudadanos. Los problemas son muy estructurales. El ser profe es un privilegio, pero es una gran responsabilidad porque somos modelos a seguir de otros. También tenemos que entender que hay valores que nosotros vamos a desarrollar, pero hay otros valores que no vienen de nosotros, que deberían de haber venido de otra base, que es la familia, y que ahí ya... Pero como se dice, en la familia se adquieren esos valores que son personales, y en la escuela, en la universidad, se adquieren esos valores sociales. El problema es muy grande. La línea entre el bien y el mal cada día es muy fina. Y si no empezamos ese proceso de reflexión de qué yo hago, de qué estoy diciendo, y empezamos a ver esa concordancia entre lo que pienso, siento, digo y hago, es muy difícil. Es muy fácil
como dijo el compañero César, a través de los malos ejemplos, de que todo el día nos estamos llenando de cosas negativas, de perder esa línea de lo que está bien, de lo que es correcto. Se trata de mucha reflexión. Muchas veces nos perdemos en la cotidianidad y ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que estamos haciendo en el día. Entonces, es un proceso, no digo que sea fácil, pero somos esa generación que yo siempre digo que tiene la oportunidad de cambiar las cosas, que por más que nos criamos en otros contextos, queremos hacer las cosas diferentes y estamos viendo las cosas diferentes. Entonces tenemos una responsabilidad muy grande en la sociedad, porque así como dicen, nosotros podemos hacernos los sordos y los mudos, pero si tuvimos la oportunidad, tenemos una gran responsabilidad en nuestra sociedad. El que tiene el don, el que tuvo la oportunidad, no lo puede desperdiciar ni puede ser egoísta con eso. Como mi aporte y mi forma de ver eso. Y aunque nos vamos a equivocar y no nos vamos a... Claro que sí, somos seres humanos, pero esa constante reflexión es lo que cada día nos va a hacer como que nos levantemos y volvamos a empezar. Hago nomás un comentario nomás. Hoy estábamos en clase, o sea, con un colega y... Marco, sí. Y tenemos a cargo un módulo en la parte ya de posgrado, o sea, posgrado de formación médica de residentes especialistas. Cada año un grupo es diferente, motivados siempre están. Y ahora que empezamos, esto empieza en marzo, grupo nuevo, los que terminaron del año pasado eran muy buenos. Y ahora la preocupación que siempre tuvimos es muy diferente cuando hacíamos presencial de que cuando empezamos a hacer el año pasado de manera virtual. Prácticas siempre hay, con todos los cuidados correspondientes. Y el colega hoy termina la clase, yo actué de moderador y en medio enojado, molesto, o sea, más o menos, ¿qué pasa con el grupo de estudiantes de este año? Nadie pregunta nada, nadie cuestiona nada. Tratamos de todas las maneras era la clase del colega, traté de ayudar ahí para por lo menos hacer un feedback de preguntas y respuestas, pero aún así no teníamos la atención por parte de los estudiantes. Cierto, muchas técnicas intentamos en el corto tiempo que nos dan, pero él terminó molesto y va todavía un buen año y un buen rato para continuar con el módulo. Son varias clases, no solamente es teoría, es práctica, lectura de artículos, discusión, y no es solamente leer para la clase, sino leer para lo que va a ser su formación en sí. Esa es la parte que él media hora más sumó después de la clase, medio reclamando en general. Un comentario entre paréntesis. Leti, ¿vos querés decir algo? Sí, no, solamente como para contestarle un poquito al compañero, que nosotros muchas veces vamos a estar dando lo mejor de nosotros y tenemos que también centrarnos en eso. Estoy dando lo mejor y estoy aplicando estas actividades. Y luego creo que también, así como ya dijo la profe, escapa de lo que el otro quiere. Porque sabemos que muchos de nuestros estudiantes en la universidad no están estudiando porque le apasiona esa carrera, sino que muchas veces es porque le tocó. Y esa es una realidad que no nos estamos desarrollando todos en el área que nosotros deseamos y queremos. Y muchas veces la motivación va a estar ahí y otras veces no. Y también tal vez, muchas veces el docente tiene que hacer hincapié, ¿no? Que ellos tienen el derecho de hablar, que muchas veces no vamos a estar motivados, pero que igual tenemos que hacer las cosas. Y por otro lado, también siempre vamos a encontrar estudiantes que hablan más que otros. Pero sí utilizar como las herramientas que tenemos disponibles. Si lo utilizamos también no darnos tanto con palo, porque de por sí la actividad docente es muy difícil. Y lo que dijo el compañero, algo que me gustó mucho es que aplican las técnicas de feedback, de ver qué está funcionando y qué no. Porque de repente nos quejamos y no hacemos y no tenemos esa cultura, ¿no? También
algo que a mí me funcionaba mucho es invitar a otro profesor ajeno a la clase y que haga esa retroalimentación para que vea que funcione y que no. La retroalimentación muchas veces es vista de mala forma, pero es un regalo. Que invitar a otro colega ajeno que no conozca el grupo, que sea totalmente externo y que vaya con alguna rúbrica, con algunos elementos y que pueda decirnos sinceramente, sin necesidad de decirnos solamente lo que nos gusta, de qué podemos hacer, de qué podemos mejorar, de qué estamos haciendo bien. Y es algo que funciona mucho, invitar a otro colega a participar de la clase, sin temor. La retroalimentación es un regalo para mejorar. Julio, ¿qué escribiste en el chat? Mario alzó la mano y alzó también. Rosana, ¿vos alzaste también la mano? Creo, profe, que la síntesis de todo lo que dicen los compañeros es solamente la coherencia pedagógica. Si un docente enseña algo y no está relacionado a su práctica profesional, para el estudiante no va a tener ningún interés ni ninguna importancia. Para eso también tiene que demostrar el coherencia con su actividad profesional. Lo que dijo Marco nomás, profe, me llamó la atención dos cuestiones. Uno, que el docente habrá interpretado mal, que abiertamente demuestra su descontento con relación al poco interés del contenido o de la materia en sí. En mi caso, muchas veces yo lo quise hacer en clase, porque a veces como que te harta o te desilusiona que los chicos vayan y no presten la debida atención o el interés. Realmente no sé si eso se debería de evitar como profesional. Esa es la primera parte del debate que quiero dejar. Y lo segundo es que es cierto, con los estudiantes cuesta mucho. Yo ahora estoy tomando una materia del último año de una carrera y los chicos, al menos en la virtualidad, se conectan muy poco, participan muy poco, y estuve pensando en estrategias de hacer preguntas aleatorias en cualquier momento para que me vayan respondiendo, porque yo ni siquiera sé si están conectados, si están otra parte. Y como son solamente 6 estudiantes, puedo tener el control de ese grupo, pero una sola persona es la que demuestra interés real en la materia. Si bien yo hice un sondeo en el inicio de clase, todos demostraron mucho interés, porque era algo que ellos iban a aplicar, pero a medida iban avanzando las clases, ese interés como que no sé si fueron perdiendo o al menos dejaron de demostrar. Eso también a mí me lleva como docente decir desde el lado profesional. Era parte de la motivación. Pues yo recuerdo también en lo que habíamos analizado aquí es que había varias formas de motivar al estudiante. Y una de las motivaciones era desde el lado profesional, de lo que ellos van a poder hacer cuando terminen esta materia, específicamente cuando terminen la carrera, cómo se van a enfocar. E incluso lo que dijeron aquí es sumamente importante, porque como esto es, la materia que yo estoy enseñando tiene que ver con lo audiovisual. Ya hablé con un amigo que es youtuber paraguayo, y como la mayoría de los chicos, los estudiantes son adolescentes jóvenes, le tengo una sorpresa para ellos. Le voy a invitar a este youtuber paraguayo y le va a dar algunas recomendaciones de cómo enfocarse material audiovisual a nivel nacional. Entonces es un as bajo la manga que tengo, no solamente un reproche. Me encantaría reprocharle realmente, pero no me permito. No, así es. Profe, hay algo de programación que había salido hoy, que hablamos de ADA, Ambiente y Clima de Aprendizaje. Allí es súper importante que eso se trabaje súper bien.
establecer acuerdos iniciales con los estudiantes, qué vamos a hacer, qué criterios vamos a tener, qué valores vamos a trabajar. Eso desde un principio tiene que quedar muy claro. Porque luego cuando ocurren como estas cosas que no nos gustan, no nos parecen y que dañan el proceso, entonces recurrimos a esto, ¿en qué quedamos? Sí podemos expresar nuestros sentimientos, porque los estudiantes es muy bueno que ellos sepan nuestro lado humano. Cuando ustedes hacen esto, pasa esto. Realmente nos sentimos así, no podemos avanzar y les muestran las consecuencias. Obviamente nunca de mala forma, porque siempre somos espejo y sobre todo hoy día tenemos que cuidar mucho ese lado. Primeramente por nuestra persona, por nuestra profesionalidad, pero el ser maestro es muy vidrioso hoy en día tener como esos tropezones en donde queremos como quitar toda nuestra ira, sino mostrarle también cómo podemos comunicarnos de manera asertiva. ¿Saben qué, chicos? Cuando pasa esto, nos sentimos así, ¿qué podemos hacer para solucionar? Y háganle parte de esa solución. Funciona. Nunca va a funcionar al 100%, pero establecer el clima y el ambiente de aprendizaje de un principio es algo que genera efectos positivos. Entonces, como forma parte de este módulo, les quería compartir. Julio, alzaste la mano. Sí, profe, quería decir nomás que muchas veces depende también del carisma del docente y de cómo le llega a sus estudiantes para captar la atención. Capaz uno puede decir teorías, puede enseñar muchas cosas, pero tiene que saber también captar la atención de sus estudiantes y ganar esa atención conlleva tiempo y es todo un trabajo. En mi caso, por ejemplo, yo tuve docentes que si no tenían su PowerPoint no podían presentar, ¿verdad? En cambio, hay profesores que con cualquier chiste o con cualquier comentario ya empiezan a captar la atención de sus estudiantes. Depende mucho de cada persona, de cómo sea su forma de enseñar. Inés. Profe, para contar nomás una experiencia que tuve cuando enseñé. Es curso de grado, ¿verdad? Y los alumnos, yo tenía, cuando eso hacía presencial, y los alumnos tenían el celular, como siempre hay docentes en la facultad de enseño que te prohíben el uso celular, como yo no les prohibía, pero así también les pedía que por favor mantengan en silencio y que si reciben llamadas salgan afuera mientras yo daba la clase. Y habían alumnos que tenían así el celular y se pasaban mostrándose entre ellos. Entonces la solución que yo les hacía era hacerle pasar vergüenza. Le decía, fulanito, yo también quiero ver lo que vos le estás mostrando a tu compañero. Y así se tranquilizaban un tiempo. Después otro hacía la misma cosa. Entonces después un día le dije, a reglas claras, cuenta buena y estamos todo bien, le dije. El que va a revisar su celular, que salga afuera porque le molesta al resto del grupo, le dije. Yo necesito dar clases, no es fácil estar enfrente a ustedes, le dije. Ustedes tienen que, quiero que pasen un día enfrente a ver si pueden dirigirse a sus compañeros. No hubo un solo alumno que un día pudo estar enfrente a sus compañeros. Yo le pedí que pasen a exponer. Nadie podía mantenerle la mirada un minuto a sus compañeros. Era impresionante. Entonces yo le dije, ya sienten lo que yo siento cuando ustedes están ahí sentados y empiezan a mirar su celular, empiezan a hacer cualquier cosa y no me prestan atención. Y me dijeron, sí, profe, perdón. Sale una y dice, los maleducados nomás lo que hacen eso, profe. Y uno de sus compañeros se ofendió y ya empezó tipo una discusión. Pero le dije, el respeto es ante todo. Le dije, yo no les voy a prohibir que usen el celular, pero sí les pediré que salgan afuera si van a atender. Porque le molestan al grupo y me molestan a mí, porque en aquel entonces tenía 26 alumnos, pero era una aula chica y se escuchaba todo. Entonces me molestaba a mí, pero no les decía de mala forma hasta que un día al que le pedí que salga del curso, me dijo que él pasó vergüenza cuando yo le hice eso y le dije, yo pedí bien y vos no me hiciste caso, yo te dije guarda el celular, no me hiciste caso, entonces tenía que decirte eso para ver si entrabas en razón a lo que yo estaba diciendo, porque yo estaba enseñando y a la hora del examen ustedes vienen y preguntan todo. Dicho hecho, fue el examen final, yo les dije van a estudiar todas las bolillas y en el examen final nadie sabía nada, es que nadie prestó atención
y tampoco estudiaron. Era aberrante ese curso, y conste que eran alumnos que recién terminaban la facultad, el colegio, entonces peor mantenerles así, que te presten atención y otro el celular. Eso sí cuesta mucho con los alumnos ahora. Sí, gracias. Bueno, está bien. Escuché muchas opiniones buenas de cómo debemos trabajar. Aprendimos mucho. Bueno, vamos a tratar de aplicar todo eso a nuestro trabajo para ver cómo resulta nuestra práctica, ¿verdad? ¿No puedes hacer un sorteo nomás, profe, para 5 compañeros que hagan eso y ya está?